Hola a todos, el día de hoy vamos a desarrollar un caso clínico de neurocirugía que vamos a resolver con ayuda de nuestra tarjeta. En este caso presentamos a un hombre de 30 años que sufre un accidente de tráfico con un fuerte impacto en la región torácica. A su llegada a urgencias presenta paraplegia, pérdida de sensibilidad por debajo del nivel de T6 y ausencia de reflejos en miembros inferiores. La exploración neurológica confirma la ausencia de contracción voluntaria del esfínter anal y pérdida de sensibilidad perianal. Y la resonancia magnética revela una fractura de luxación vertebral con compresión medular significativa y edema intramedular. Lo que nos pide en este caso es cuál es el siguiente paso en el manejo de este paciente. Bueno, en este caso clínico presentamos como tal un trauma vértebromedular. Cabe resaltar que, tal cual lo menciona el caso clínico, una de las causas traumáticas de esta patología es justamente el accidente de tránsito, los accidentes de tránsito. La clínica que presenta, nosotros utilizamos la palabra parálisis para recordar un poco la clínica. Es la P de parálisis o paresia, anestesia, hipoestesia y pues una sensación de dolor. La R de reflejos disminuidos o incluso pueden estar ausentes. Hay una disfunción autonómica que puede generar una retención urinaria, pérdida de control de ciertos esfínteres, hilio paralítico como tal. Hay presencia de, lo que es la labilidad hemodinámica. Este término como tal se usa para definir la incapacidad del organismo para mantener una presión arterial, flujo sanguíneo de manera estable. En sí tenemos la presencia de fluctuaciones rápidas o incluso impredecibles de, por ejemplo, parámetros como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, perfusión, entre otros. Y evaluar la insuficiencia respiratoria. Cabe resaltar que en casos tengamos un paciente con un trauma enzima de C4, el paciente puede presentar una parálisis del diafragma. Entonces hay que evaluar y estar atentos en este tipo de pacientes. La presencia de síndromes medulares como el central, Brown sequard, caudequina, etc., que esto lo irán viendo en cada una de sus clases. La inestabilidad térmica y la sepsis. El diagnóstico como tal, nosotros utilizamos la palabra radio. Cabe resaltar que R se utilizan las radiografías justamente para evaluar como tal lo que es las fracturas vertebrales. Decir que la radiografía no está recomendada para screening o evaluación del trauma vertebromedular porque es de baja sensibilidad, pero para estudio inicial de imágenes en caso de una sospecha de fractura vertebral sí es adecuado. La de análisis clínico, básicamente se realiza un examen físico completo y también utilizamos la escala ASIA. La escala ASIA como tal es un sistema que se usa para clasificar la severidad del trauma vertebromedular una vez que se haya resuelto lo que se conoce como el shock espinal o el shock medular, que en sí es la fase aguda del trauma vertebromedular, que según literatura suele resolverse después de las 48 horas del accidente, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no se usa la escala ASIA al principio en esta fase aguda? Pues la fase aguda puede como tal simular un mayor grado de severidad en base a la escala ASIA, ¿no? La D de detección de inestabilidad, se realizan pruebas dinámicas de la columna como tal y de imagen avanzadas como el uso de TAC o resonancia magnética. Cabe resaltar que hay ciertos criterios que se evalúan para solicitar imágenes más avanzadas. En caso pidamos nosotros, por ejemplo, una tomografía, lo que se prefiere es una tomografía sin contraste como tal. Para evaluar, pues, es el test de elección en sí para evaluar fracturas vertebrales, incluso dislocaciones, ¿no? En este caso cabe resaltar que la tomografía es superior a la resonancia magnética para el diagnóstico de fracturas vertebrales. Y también, en caso solicitamos una resonancia magnética, en sí es el test de elección para evaluar el trauma vértebromedular. También es recomendado para guiar a la toma de decisiones neuroquirúrgicas y se puede ayudar a predecir el outcome neurológico del paciente. Y luego de observación de signos vitales como tal, en este caso, debido a la clínica que presenta el paciente, tenemos que evaluar la evolución de nuestro paciente durante la estadía en el hospital y también se ayuda a evaluar la recuperación como tal. Para el tratamiento utilizamos la palabra columna, la C de collar cervical,
En este caso nosotros, en el caso de un trauma cervical, se inmoviliza justamente eso con ayuda del collar cervical. Forma parte del ABCDE, que bueno, lo hemos hablado en alguno de nuestros videos. La O de oxigenación, relacionada también a la insuficiencia respiratoria que puede presentar el paciente. Evaluar el uso de líquidos y fármacos, y también evaluar si el paciente usa de repente algún fármaco como tal, de manera como tratamiento. Uso de inmovilización a manera general, si bien un aparato de inmovilizador es el collar cervical, también se busca inmovilización del paciente de manera general, en el caso por ejemplo de otro tipo de fracturas. El manejo quirúrgico como una descompresión, una fijación vertebral, la búsqueda de la normotensión, estar atentos también ante la presencia de una labilidad hemodinámica o en todo caso también una disfunción del sistema autonómico, y una atención rehabilitadora que va a ser importante posterior al manejo quirúrgico o incluso en la fase de recuperación del paciente. Analizando un poco el caso clínico, vemos que el paciente justo sufrió un accidente de tráfico, un fuerte impacto en la región torácica, clínica como paraplegia, pérdida de sensibilidad de bajo nivel de T6, entonces asumimos que la lesión puede estar por ese nivel. Hay ausencia de reflejos, entonces hay una reflexia como tal en miembros inferiores. Y ausencia de contracción voluntaria del esfínter anal y pérdida de sensibilidad perianal como tal. En este caso hay que evaluar que justamente la ausencia de contracción voluntaria de esfínter anal como tal, en la fase aguda típicamente nos indica a nosotros un alto grado de disfunción autonómica. Y en la resonancia hay una fractura de luxación vertebral con compresión modular significativa y edema intramedular como tal. Entonces, evaluando cuál es el siguiente paso en el manejo de este paciente, evaluando las respuestas, por ejemplo, la A que tenemos de administración de corticoides. Actualmente no se recomienda el uso en esta patología de corticosteroides debido a la falta de evidencia como tal de un beneficio y pues el riesgo de efectos adversos que ya conocemos. Entonces no se suele recomendar su uso. La B, rehabilitación temprana, como mencioné anteriormente, en esta parte de la atención rehabilitadora sí va a ser importante de repente posterior al manejo quirúrgico, de repente cuando el paciente está en la fase de recuperación, sí se va a requerir el uso de rehabilitación, pero no es el primer paso que se debe realizar en este paciente que tiene una fractura como tal. Observación clínica y seguimiento con imagen sí se va a desarrollar, sin embargo, marcar esto sería decir solo lo vamos a observar y solo lo vamos a seguir con imágenes, no se va a afrontar la causa como tal, que es la fractura de luxación vertebral con compresión medular. Entonces, la última clave, que es el manejo quirúrgico. Como tal, sí hay indicación de cirugía. En este caso tenemos una fractura de luxación vertebral y la compresión como tal, que lo que sí se requiere es una descompresión urgente. Principalmente se realiza dentro de las 24 horas para un mejor outcome del paciente y para evitar principalmente también daño neuronal. Podemos realizar de repente una fijación vertebral, buscar estabilizar la columna, reducir el riesgo de deformidad o deterioro neurológico del paciente, ¿no?, en caso de haya fracturas. Ahora, si pensamos un poco en qué consiste como tal el tratamiento quirúrgico, pues lo que se realiza en el caso de descompresión medular es una laminectomía o extracción de fragmentos óseos que pueden estar comprimiendo la médula, justamente en el caso de un paciente que presenta una fractura vertebral que está ocasionando la compresión. Podemos realizar una fijación vertebral, que en este caso se suelen usar tornillos o barras para la estabilización de la columna como tal. Una fusión espinal en caso se evalúe necesario. Podemos usar injertos óseos si se requiere mayor estabilidad de manera de largo plazo. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.